Bien, el Evangelio acababa con unas frases que son bien importantes retenerlas para que nosotros le encontremos sentido a toda esta devoción a la que nos condujo el beato Juan Pablo II al establecer esta fiesta. Dice el Evangelio: todo esto ha quedado consignado para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esto es lo que nosotros estamos buscando: vida interior, pero vida en el nombre del Señor. Y es por eso que cuando nosotros venimos aquí, recordábamos a la luz del salmista que Dios de eterna misericordia quiere reavivar la fe de su pueblo. Y es lo que nosotros también orábamos en el momento de la oración colecta, porque el Papa Juan Pablo II, quien quiso añadir a este segundo domingo de la Pascua el nombre de Domingo de la Divina Misericordia, y ciertamente es este uno de los temas, o mejor, de las buenas noticias que nos da a nosotros la palabra de Dios, que Dios es misericordioso. Y por eso la misericordia del Señor es eterna. Afirma varias veces el Salmo 117, Salmo pascual por excelencia, que canta el día en que actúa el Señor, el día del triunfo del Señor, el día del júbilo, el día del gozo que nosotros celebramos en la vigilia pascual. Y por eso la oración colecta, la primera de la celebración, invoca a Dios como Dios de eterna misericordia. Y por eso Pedro bendice también a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia con todos nosotros, porque nos quiso hacer renacer a una vida nueva. Y esto es lo que cada uno de nosotros tiene que valorar. El Señor quiere una vida nueva para nosotros. Nosotros no podemos seguir como los discípulos de Maús, que necios y torpes sois para entender. Y es que la necedad y la torpeza nuestra no se dejan esperar cuando nosotros nos apartamos de esta gracia que para cada uno puede significar el estar siempre meditando en torno a la palabra y el estar siempre alimentando su vida en la Eucaristía. Por eso entendamos que es la misericordia, y la palabra se ha formado de la unión de estas dos, miseria y corazón. Porque misericordia es, por tanto, tender el corazón hacia quien tiene algún tipo de miseria. ¿Quién fue el que primero tendió el corazón hacia la miseria humana? Dios, que se quiso hacer uno de nosotros, menos en el pecado, porque ahí entendió la miseria a la que estábamos sometidos por el pecado. Y como entendió esta miseria, Él quiso venir para que a partir de ahí Él nos muestre su misericordia a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso el hecho mismo de su encarnación ya fue un gesto de misericordia. Y ahí que en su vida pública se mostró misericordioso con los enfermos, los endemoniados, los pobres y sobre todo con los pecadores. Signo de misericordia fue haber elegido para apóstoles a pecadores, gente sencilla, a ese publicano Mateo, incluso a Judas Iscariote. Ahí es signo de misericordia. Por eso, mis queridos hermanos, palabras de gran misericordia fueron las que Él dirigió al buen ladrón cuando le dice: mira, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la oración de Él mismo en el momento más duro que Él tuvo que vivir humanamente, pero que no se lo quitó de encima, porque al fin y al cabo su alimento fue siempre hacer la voluntad del que lo envió. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso en ese momento, por más dureza que tuvo que experimentar, sale una frase de misericordia de parte de Él: Padre, perdónales, porque es que no saben lo que hacen. Por eso nosotros, los seres humanos, somos en general poco misericordiosos, solo afectiva o sensiblemente, pero no efectivamente, incluso parcial, o podemos decirlo sin temor a equivocarnos, discriminadamente misericordiosos, discriminadamente, porque es que nos duele la situación de un anciano abandonado, pero no hacemos nada por ayudarlo. Sentimos compasión por un enfermo,
Pedimos mejores condiciones, mis queridos hermanos, para los hospitales, para las cárceles. Nos duele la pobreza de la pareja que vive en un rancho, pero nos resulta indiferente que vivan, digámoslo así, en un momento dado de esa manera, porque no damos el paso que hay que dar. Pero a Jesús le duele toda miseria, pero sobre todo el pecado. Y por eso no curó a todos los enfermos, ni dio de comer a todos los hambrientos, ni resolvió los problemas a todos los que se le acercaban, a todos los políticos de su tiempo, pero sí predicó a todos la conversión y el perdón. Sí predicó. Y por eso transmitió a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo, y por eso reciban el Espíritu Santo. Y a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que se los retengan les quedarán retenidos. Porque es que la Iglesia hace presente hoy en el mundo la divina misericordia de muchos modos. En las muchas miserias, antiguas y nuevas, que sufren los hombres de hoy, pero sobre todo, mis queridos hermanos, anunciando y ofreciendo a todos el perdón de los pecados, porque es que ahí radica la posibilidad de la misericordia que todos nosotros tenemos que brindar a nuestro alrededor, porque es que el que no tiene, pues no puede dar. El que no se ha querido dejar abrazar por el amor de Dios y la misericordia de Dios, ¿cómo va a brindar misericordia a su hermano? Nunca lo va a poder hacer. Por eso el primer paso es acercarme a la misericordia del Señor. Si los hombres aceptaran ser perdonados de sus pecados, muchas otras miserias irían desapareciendo. Y si crecen los pecados, las demás miserias no solo no desaparecerán, sino que se multiplicarán. Por eso la experiencia diaria lo confirma. Alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco, dice la segunda lectura. ¿Será posible o será imposible que desaparezcan todas las miserias del mundo? Siempre habrá catástrofes naturales, como la que estamos nosotros viviendo, para no ir tan lejos, sin desvirtuar o sin desestimar o sin valorar la gran tragedia del Japón, pero para no ir tan lejos, la nuestra aquí cerca Chía, aquí cerca Suba, por no ir más lejos y ver las carreteras de nuestra patria, ver a las familias que están sufriendo de una manera bien drástica por estos momentos duros, y por supuesto siempre también, si sumamos a estas tragedias, el pecado, el irrespeto por la vida, el irrespeto por los valores, el irrespeto precisamente por la familia, el irrespeto que estamos nosotros viviendo. Siempre habrá pequeñas o grandes injusticias, desigualdades, miserias humanas, porque cada generación que venga a este mundo, cada ser humano habrá de recorrer su propio camino en esta lucha contra el pecado. Por eso imaginémonos en un momento dado, por un momento que la humanidad se convierte a Dios y se superan todas las desigualdades, mejora la atención, digámoslo así, para los más necesitados. Este cambio, indiscutiblemente, mis queridos hermanos, será únicamente cuando nosotros aprendamos que la voluntad de Dios es la voluntad de la vida y del amor. Además, cada uno lleva, mis queridos hermanos, algo en su corazón, la semilla de la vida que en el bautismo ha recibido. Por eso siempre de un modo u otro nosotros tendremos que sufrir miserias, siempre tendremos necesidad de recibir misericordia y ocasión para ser misericordiosos. Por eso nunca perdamos estas posibilidades. Cuando podamos acercarnos al sacramento de la misericordia, acerquémonos, porque ahí está la sanación que nosotros necesitamos. La sanación no la podemos buscar nosotros, sino es precisamente donde el Señor ha establecido que esté la sanación, en la gracia que Él ofrece a través de la vida sacramental. San Pedro, nos exhorta por eso a vivir alegres en medio de las tribulaciones y adversidades, y a saber sufrir como un modo de acrisolar la propia fe, porque todas las miserias que hayamos de soportar, enfermedades, persecuciones, etcétera, cuando menos
culpables sean mejor, son una oportunidad privilegiada para que nuestra fe se purifique y se fortalezca. Por eso dichoso aquel que crea sin haber visto. Dichoso el enfermo que está aquí y que entienda que el único que lo puede sanar es el Señor. Dichoso, porque Él va a quedar sano si se acoge realmente a esa misericordia de Dios. Dichoso aquel que está aquí y tiene problemas, si entiende que el único que le puede iluminar para salir de ellos es el Señor y no la desesperación que pretende cogerle el corazón. Por eso incluso nos ayudaría, mis queridos hermanos, a percibir, recibir mejor en esta tarde y agradecer la misericordia de Dios, el que nosotros entendamos como el Señor quiso que nosotros fuéramos personas de fe, porque es verdad que para vivir esto se necesita ya tener bastante fe. Dichosos por eso los que crean sin haber visto, porque este domingo ha sido llamado también el domingo de Tomás o el domingo de la fe, porque Tomás no quiere creer que Jesús ha resucitado. Le dicen sus compañeros: hemos visto al Señor. Le dicen a él: aquel cambio operado en sus compañeros debería haber bastado para que él hubiera creído, pero no. Tomás quiere ver, Tomás quiere tocar, quiere incluso meter su dedo en los agujeros de los clavos, y a Tomás algunos lo utilizan para justificar su propia incredulidad. Yo, como Santo Tomás, dice o decimos en momentos, si lo veo, no lo creo. Y ciertamente podemos verlo como un símbolo de la incredulidad o increencia, actuar, digamos así, mis queridos hermanos, a estilo de aquellos intelectuales y científicos que quieren ver con su inteligencia o con sus investigaciones históricas, etcétera. Y hay algunos empeñados no en buscar con sinceridad la verdad, sino en conseguir pruebas científicas que demuestren que Dios no existe, o al menos que no es necesario. Y respecto de Jesucristo, hay un empeño muchas veces persistente en demostrar que lo que la Iglesia cree y anuncia sobre Él es en gran parte una mentira. De ahí que sin fundamento histórico, o solo una parte, mis queridos hermanos, del verdadero Jesús que ahora Dios quiere presentar con nuevos documentos recientemente, o con novelas, etcétera, o con investigaciones que dicen son históricas, y todo, o la mayoría, o un poco más o un poco menos, queremos, mis queridos hermanos, al menos ver a Jesús, tocarle con sentimientos y experiencias espirituales, que yo lo sienta, que yo tenga una sanación, que se me muestre aunque sea en un sueño. Y hay un movimiento incluso muchas veces en búsqueda de este tipo de experiencias extremas, digámoslo así, y por eso Tomás lo único que quería era palpar sus llagas. Al menos Tomás nos enseña que a Jesús debemos a ver y debemos y tocar mejor en las cicatrices de la pasión, en la propia cruz, una cruz ajena, que en experiencias sensibles y sentimientos espirituales, porque yo puedo tocar el sufrimiento de él, en el sufrimiento del hermano que lo perdió todo, ahí puedo tocarlo, puedo tocar el sufrimiento de él en aquellos precisamente que están en un momento dado en situación bien dura, bien crítica. Y ahí que por eso, si no estamos todavía dispuestos para la dicha de creer sin ver, no le pidamos al Señor resucitado milagros ni pruebas subjetivas, sensibles. Pidamos únicamente que nos deje ver y tocar las huellas de los clavos y la lanza. Pidámosle más bien a Él que aumente nuestra fe. Pidámosle que nos ayude a ser personas que valoren su misericordia y su amor. Pidámosle que nosotros, a partir de hoy, con esta experiencia de celebrar esta fiesta de la misericordia, nos comprometamos, mis queridos hermanos, a que acercándonos a la fuente de esta misericordia, vamos a permitir primero que Él sane nuestras heridas interiores, para que en la experiencia de la misericordia comencemos a abrir los ojos del corazón y ser misericordiosos con todos los que están a nuestro alrededor. Hagamos nuestra profesión.